Y hoy el tema que tenemos es interesante, el sufrimiento para la gloria de Dios. Bueno, esto como es un poco raro, ¿no? ¿Cómo es que una persona puede sufrir y dar gloria a Dios? Parece que es contradictorio, ¿no? Pero vamos a ver ahí algunas cosas. Sabéis que la carta de Primera de Pedro, pues tiene un tema general, firmes en la gracia de Dios. Ya lo estamos viendo a lo largo del tiempo, hemos estado hablando de esa gracia que produce seguridad, estuvimos viendo también en los aspectos de la gracia que nos ayuda para vivir en santidad. Después estuvimos viendo capítulos 2 y 3, la gracia que fortalece para mostrar su misión, y ahí estuvimos viendo cómo teníamos que actuar en cuanto al gobierno, en cuanto a los matrimonios, en cuanto a los jefes, en fin, todo ese tema. Ahora estamos dentro del paquete del sufrimiento. Ahí estamos, en la línea negra. La gracia que sostiene en el sufrimiento. Y Dios mediante en septiembre, me imagino que terminaremos en el capítulo 5 ya, la gracia que asiste al servicio. Dentro del punto del sufrimiento, estamos ya también el último punto del capítulo. Hemos visto el sufrimiento como bienaventuranza, como camino al triunfo. En la última vez estuvimos viendo cómo el sufrimiento nos estimula a una nueva vida, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y hoy, pues, el sufrimiento para la gloria de Dios. Así que durante todo este tiempo vamos viendo muchos aspectos en cuanto a este asunto. El sufrimiento está muy enlazado en toda la carta de Pedro. De hecho, la idea es cómo un cristiano puede vivir de una manera apropiada y en la gracia en medio de un mundo hostil. Evidentemente, no es el mundo que tenemos nosotros. Año 64 aproximadamente, un mundo muy complicado, muy difícil, posiblemente con persecución, no todavía una persecución dura hacia los cristianos, pero sí inicio, sí hay insultos, sí hay bochornos, sí hay cosas que hemos estado tratando, ¿no? Así que el sufrimiento siempre está por ahí. Y todos nosotros, sí que es verdad que podemos traernos la enseñanza porque sufrimos de alguna manera. ¿Hay alguien que no haya sufrido nunca? Nadie. Todo el mundo sufre algo, de alguna manera, en algún momento de su vida, y lo va a seguir haciendo. Siento dar esta noticia, pero el sufrimiento forma parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Ahora, yo no quiero perder de vista este marco general del sufrimiento, pero si nos quedásemos solo ahí, perderíamos grandes enseñanzas. Yo me quiero centrar. El sufrimiento está, pero ¿cuál es el origen? ¿Y por qué del sufrimiento? Yo creo que eso es lo que en esta mañana me gustaría compartir con nosotros, porque creo que en el sufrimiento el creyente puede tener una oportunidad para dar gloria a Dios. Y la pregunta que vamos a responder en esta mañana, o voy a tratar de responder en esta mañana, es: ¿qué características podemos descubrir en un cristiano que da gloria a Dios a través del sufrimiento? ¿Qué características podemos descubrir en un cristiano que es capaz de dar la gloria a Dios a través del sufrimiento? Vamos a leer el pasaje en Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 19. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo, fijaos esto, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva,
¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Bueno, ahí hay una idea central. Me parece que está en el versículo 16 bajo mi punto de vista. A mí me encaja muy bien este versículo en lo que tiene que ver el pasaje. El versículo 16, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y este versículo va muy en consonancia con el pensamiento greco-romano, que valoraba muchísimo en los aspectos de honor y vergüenza. Honor y vergüenza. Para ello es fundamental, muy importante. Yo creo que Pedro tiene esto en mente cuando les dice a los cristianos, mira, todos tienen que sufrir. Vais a sufrir, pero lo puedes hacer avergonzado o para la gloria de Dios. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces vamos a ver otra vez qué características podemos descubrir en un cristiano que da gloria a Dios a través del sufrimiento. Y vamos a ver 4 puntos. Primero, entiende esa persona, ese cristiano, ese creyente que quiere dar gloria a Dios a través del sufrimiento, primeramente entiende el tiempo de la prueba. Lo vamos a ver en el versículo 12. Manifiesta gozo en el sufrimiento. Tercer lugar, aprovecha para examinar su vida. Y en último lugar, vive en la confianza de Dios. Estos son los 4 puntos que vamos a desarrollar de una manera sencilla y breve, y esperamos que el Señor pues nos pueda hablar a través de su palabra a cada uno de nosotros. Porque, ¿sabéis una cosa? Los cristianos siempre han sido perseguidos. El pueblo judío ha sido perseguido, ellos tienen experiencia. Los cristianos fueron perseguidos. Y los cristianos, en la medida que seamos fieles a Dios, vamos a ser perseguidos. Y alguno podrá decir, bueno, pero hombre, eso será en algunos países, no en España. Bueno, cada uno piense lo que crea. Yo creo que en España los cristianos son perseguidos y seremos perseguidos. Porque dentro de un marco constitucional de libertad, en el que se entiende que cada cual puede expresarse libremente de acuerdo a lo que piensa, te das cuenta que la realidad no es así. Te puedes expresar solamente en el marco limitativo que marca el Estado o la sociedad. Entonces, llegará un momento, tarde o temprano, que vamos a sufrir persecución. ¿De qué tipo? No lo sé. ¿Vamos a ir a la cárcel? No lo sé. Limitaciones, seguro. Burla, seguro. Malestar, seguro. Bueno, es lo que nos toca, ¿no? Y por eso es interesante el primer punto que dice que el creyente que es capaz de dar gloria a Dios a través del sufrimiento entiende el tiempo de la prueba. Dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¿Qué pasa? Que no nos hemos... Pedro les está diciendo, mirad, es verdad, quizás ahora el tiempo es más fuerte, quizás las pruebas se están endureciendo. Pedro está en Roma. Estos creyentes están, ya lo vimos en la primera sesión, en la zona del Ponto. Están lejos. Quizás todavía no ha llegado ahí la influencia, pero en Roma había un señor llamado Nerón, ¿recordáis la historia? Que prendió fuego a la ciudad y culpó a los cristianos. Y levanta un movimiento que poco a poco se va extendiendo. Y Pedro dice, esto que está pasando aquí es posible que va a llegar a todos. Va a llegar a todos. Y les está advirtiendo de posibles dificultades y de fuego de prueba. Quizás los gentiles creyentes que no eran del pueblo judío, que se habían convertido al cristianismo, no estaban acostumbrados a las persecuciones. Vivían en un trasfondo. ¿Recordáis el versículo 4? Pedro dice, no, oye, cuando habéis cambiado y habéis creído en Cristo, estos se extrañan, y usa la misma palabra, se sorprenden, se extrañan. La misma palabra que usa aquí Pedro cuando dice que no sea cosa extraña para vosotros. Se extrañan de que hayáis dejado las cosas que hacíais habitualmente y os hayáis ido a seguir a un tal Jesús con unas convicciones, con unos principios que son totalmente distintos. ¿Qué pasa con vosotros? Qué raros sois, ¿no? Para ellos posiblemente que venían de ese trasfondo,
lo que no esperaban era que al convertirse al cristianismo iban a sufrir la persecución. Jesús ya advirtió a sus discípulos. Jesús advirtió a los discípulos que tendrían persecución. Mirad lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, a partir del versículo 17, por ejemplo, Juan 15, 17. Dice allí: esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, lo que estamos hablando. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán a causa o por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Y él dice que vosotros también seréis. Y después, versículo 2 del capítulo 16, os expulsarán de la sinagoga. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni a mí, ni al Padre, ni a mí. Porque os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Así que el Señor fue muy claro. El Señor Jesucristo siempre le ha dicho a sus discípulos: mirad, vosotros sois mis seguidores. Yo os he escogido. Vais a cumplir con un plan. Pero este plan no es fácil. Este plan implica sufrimiento. Este plan implica que tú vas a entrar en un conflicto de frente con la sociedad que te rodea. Porque tú vas a ser un hijo de la luz en medio de un mundo de tinieblas. Así que dice Pedro: no os extrañe. No os extrañéis que tengáis que sufrir el fuego de la prueba como si algo extraño os pasase. Es la historia. Pedro usa esta misma palabra. Ahora, esto del fuego de la prueba, esto parece que se ha quedado bloqueado, ¿no? Bueno, seguimos, no importa. El fuego de la prueba. Hay dificultades, sencillamente van a venir a la vida como parte de ella misma. Y le van a suceder a casi todas las personas. Le van a suceder, van a tener dificultades. Habrá otras, desdichadamente, lamentablemente, dificultades que nos acarrean nuestras propias decisiones. O sea, nosotros mismos, debido a nuestra desobediencia, tendremos que pagar las consecuencias de nuestras malas decisiones muchas veces. Pero la Biblia, cuando habla de este fuego de prueba, la asocia siempre con la purificación. Habla siempre de un fuego purificador, de un fuego que sirve para limpiar, para quitar lo malo, para quitar aquello que no estorba, las impurezas que no estorba. Hay un texto que es bastante fuerte en Hebreos capítulo 12 y versículos 28 y 29, que habla de Dios ahí como un Dios, mirad, lo leo, 12, 28 y 29. Dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino, habla a los creyentes, que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pedro posiblemente ve ese fuego purificador. ¿Recordáis el capítulo 1 y versículo 7? Allí ya nos lo dijo el apóstol Pedro, el Señor a través de él. Dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Dice el 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo.
la prueba, el fuego de la prueba. Pero fijaos, tiene un propósito el fuego de la prueba. Dice ahí el versículo 12 que estamos leyendo. Aquí. No os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. O sea, el fin de la prueba es probar. Es probar qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Es para que nosotros lo podamos saber. Lo que realmente nos mueve, para que podamos crecer, para que podamos madurar. Necesitamos la prueba. Y Dios está usando las situaciones difíciles en nuestra vida para hacernos crecer en nuestra fe. Y quizás tienes un jefe en tu trabajo que es bastante opresivo y te está machacando muchas veces. O tienes un profesor que se ríe de ti descaradamente o disimuladamente, que no te respeta. O tienes familiares que son realmente duros y que por ser creyente y cristiano te afligen. Dios está usando estas circunstancias para probarte. Escuchaba de alguien que decía, bueno, ¿por qué no invitas un día a tu jefe? Y le dice, mira, te quiero invitar a comer. ¿Por qué? No, porque tú no lo sabes, pero Dios te está usando como herramienta para purificarme y para limpiarme. Dios está usando las circunstancias de la vida. Tenemos que dar gracias por eso, porque no nos deja abandonados, sino que está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, la persona que da gloria a Dios, el creyente que da gloria a Dios a través del sufrimiento entiende esos tiempos. Entiende que va a haber una prueba, que son difíciles, que llegan siempre, que van a venir, pero que son para probarnos y para hacernos crecer. Muy bien. El segundo punto es que manifiesta gozo en el sufrimiento. Ahí están los versículos 13 y 14. Fijaos, dice, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, fijaos, varias veces va a decir la palabra regocijarse, gozarse, dichoso, de varias maneras va a expresar el apóstol Pedro esta realidad. Regocijaos, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria, ahora, os regocijéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Así que les anima a regocijarse, y el verbo está en un imperativo y además es un continuo, es como tenéis que estar regocijando siempre, constantemente. Ahora, para poder experimentar el gozo en medio del sufrimiento, fijaos que en principio habla de gozo, no es lo mismo el gozo que la alegría, creo que hay una distinción. El creyente puede estar sufriendo mucho y tener gozo, pero es verdad que después dice que hay gozo y alegría. Habrá alegría cuando Cristo venga y estemos con Él. Ahora hay gozo. Después habrá gozo y alegría exultante. Dice la expresión ahí es impresionante. Eso va a ser desbordante ya, ¿no? Pero bueno, lo primero, para poder experimentar el gozo en medio del sufrimiento es necesaria la gracia de Dios. Ninguno de nosotros, por mucho que queramos, vamos a poder experimentar gozo si no está el Espíritu Santo en nosotros. Si no estamos permitiendo que el Espíritu Santo, en el creyente, el Espíritu Santo está permanentemente. Pero tenemos que dejarle que actúe, tenemos que darle su lugar, tenemos que dejar que trabaje en nuestra vida, que Él pueda hacer lo que quiera hacer con cada uno de nosotros. Eso se hace a través de la oración, a través de la comunión con Él, a través de la lectura de la palabra, de someter nuestra vida constantemente a la obra del Espíritu Santo. Sin la gracia de Dios no podremos tener o no podremos experimentar el gozo en medio de las pruebas. Primero, como digo, menciona el gozo, pero pensando en nuestra esperanza hay alegría también. Ahora, hay 4 motivos. Hombre, ahora ha reaccionado. 4 motivos para el gozo en el sufrimiento que Pedro nos marca. O entiendo que Pedro nos marca. Mirad, a ver si lo compartís conmigo. Hay 4 motivos para el gozo en el sufrimiento. El primero es, dice, nos identificamos con nuestro Maestro.
compartís los padecimientos de Cristo. Si tú compartes los padecimientos de Cristo, regocíjate. Uno piensa, bueno, ¿qué quiere decir esto de compartir los padecimientos de Cristo? Es algo que no podemos hacer nada. No está hablando de un sufrimiento para salvación, la obra de Cristo es completa. No pensemos en esas cosas. Pero en la medida en que nosotros sufrimos, nos estamos identificando con Él. Lo que hemos leído, a mí me han perseguido, a vosotros os van a perseguir. Vamos a experimentar la misma experiencia, valga la redundancia, que Él tuvo en su vida, en su ministerio. La misma persecución. Vamos a poder entender y experimentar lo que Cristo sufrió. Los apóstoles sufrieron. Hechos capítulo 5 y 41 dice que fueron Pedro y Juan al concilio. Los religiosos de su época le querían tapar la boca porque estaban predicando de Cristo. Y la religión establecida, el judaísmo, que era fuerte, vamos a traerlos para que esta gente le vamos a rendir cuenta y ya no van a hablar más. Dice que allí les hablaron y les azotaron, le pegaron un poquito. El capítulo 5, verso 41, lo leo para que sean las palabras exactas. En el libro de los Hechos, 5, 41. Dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Llorando y lamentándose. Qué curioso, ¿no? Ah, no pone eso. Uy. Salieron de la presencia del concilio regocijándose. ¿De qué? De que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo. Gozo por haber sufrido afrenta por el nombre de Cristo. Tremendo. Pero es que Pablo lo asumía y lo enseñaba. Mirá, Filipenses 1, nos lo dice allí, Filipenses 1, 27 al 29. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros, estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros. Y esto es de Dios. Mirad esto, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Yo no sé si os estoy pintando un cristianismo bastante negro. Es la realidad. La realidad, cuando uno cree en Cristo y vive como Cristo, es que sufre oposición. Hay otras muchas bendiciones, ¿eh? Hay otras bendiciones, muchas. Y sobre todo la gloria que nos está reservada, ¿no? Ahora, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba que hay, ahí también está Dios con nosotros. No estamos solos. Mirad lo que dice el Antiguo Testamento al principio. Recordad, este pasaje es muy conocido, seguro que lo vais a entender, o lo vais a recordar, mejor dicho. Isaías 41, versículo 10, mirad. No temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Capítulo 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No temas. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Tremendo. Dios está con nosotros. ¿Sabéis? ¿Recordáis la historia de los amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, ellos estaban allí. Y el rey dice, bueno, todos tienen que adorar cuando escuchen las trompetas y la música y vean, tienen que adorar a la imagen que yo pongo. ¿Y qué ocurrió? Que ellos dijeron que no adoraban a nadie que no fuese Dios, el Dios de Israel, el único Dios verdadero. Así que estos tres fueron lanzados
a un lago que arde con fuego, tremendo, lanzado a un horno de fuego. Creo recordar, no sé si es en este evento, que hasta el mismo que fue a lanzarlo salió, vamos, que se quemaba de los grados que tenía eso, ¿no? Y dice que allí, Daniel capítulo 3, 23, mirad, que me gusta leerlo porque puedo decir algo que no es correcto. 3:23. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus oficiales: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo 4 hombres sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Así que ahí estaba el Señor, en medio del sufrimiento, de la prueba, en medio de ello. Con Pablo estuvo siempre en sus pruebas. No voy a leer más pasajes porque quiero avanzar en el texto, pero muchas veces lo dice: el Señor me ha hablado, y se le presenta: no temas, Pablo, yo estoy contigo, tienes que ir a predicar allí, no temas. Y muchas veces, ¿no? Ahí están Hechos 23, 27, 2 Timoteo. Y bueno, Dios va a estar con nosotros también. Le dijo a los discípulos: ir por todo el mundo, tal, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creo que es una promesa que podemos apropiarnos también nosotros. Así que el primer punto de motivo para el gozo es que nos podemos identificar con nuestro Padre. En segundo lugar, nos espera la gloria futura. Nos espera una gloria futura. Sufrimiento y gloria siempre van emparejados en esta carta. Sufrimiento y gloria, siempre. La prueba de nuestra fe hoy es la seguridad de la gloria cuando Jesús vuelva. Hay algo importante, escucha esto. Es necesario entender que Dios no va a reemplazar nuestro sufrimiento con alegría. Más bien, Él transformará el sufrimiento en gloria. Lo repito. Dios no va a reemplazar nuestro sufrimiento con gloria. Más bien, Él transformará el sufrimiento en gloria. Muchas veces estamos pasando por dificultades y anhelamos y decimos: Señor, quítame esto y dame lo otro. Quítame esta situación y dame la situación de bendición. Entendemos, de gozo, de alegría. Sácame de esta prueba. Dios va a hacer llegar a la gloria a través de la prueba. Es lo que le pasó a Jesús. Antes de la gloria pasó el sufrimiento y el padecimiento. Jesús dice una historia en Juan 16:20, dice: mira, es como una mamá que va a tener un bebé. ¿Recordáis esa historia? Dice: la mujer tiene dolores y sufre mucho. Dicen que es muy doloroso. Dicen, no sé, yo no lo he. Pero la cuestión es esta. Mira, hay mucho dolor y mucho sufrimiento, pero cuando ve al niño o la niña, se alegra. Merece la pena, ¿no? Merece la pena. El fruto del resultado es glorioso, ¿no? El mismo niño que causa dolor es el mismo niño que da la alegría. Así trabajan las cosas. Es lo que le pasaba al apóstol Pablo. El mismo aguijón que decía Pablo que tenía, que para él era un sufrimiento y que rogó 3 veces a Dios que se lo quitara, es el mismo aguijón que le daba la posibilidad de experimentar el poder de Dios en su vida. Nuestros sufrimientos un día serán transformados en gloria y nos alegraremos con gran alegría. Romanos 8, 17, 2 Timoteo 3, 11. Podéis, si tomáis nota, y lo podéis leer después, o cuando veáis esto, si lo veis después. Tercera cosa, disfruta el motivo para el gozo. Disfrutamos de una bendición especial del Espíritu Santo. A mí esto me gustó mucho cuando lo estuve leyendo, porque dice que el Espíritu Santo de alguna manera reposará. El Espíritu Santo reposará sobre los creyentes que sufren, ¿no? Me llamó mucho la atención porque evoca la Shekinah de Dios.
en el Antiguo Testamento. Inmediatamente se me asociaron los pensamientos, gloria de Dios cayendo, Antiguo Testamento. ¿Cuándo pasa? En el tabernáculo. Cuando construyen el tabernáculo, en Éxodo capítulo 40, dice que la gloria del Señor llenó todo el templo. De manera que había ahí una manifestación gloriosa. Y en Primera de Reyes, cuando hacen el templo, dice que se llenó, la gloria de Dios llenó toda la casa, de manera que los sacerdotes no podían ni ministrar, porque la gloria del Señor lo llenaba todo. Y esta es la idea, ¿no? El Espíritu de Dios, de una manera especial, cuando hay sufrimiento en la vida de sus hijos, por causa de Cristo, por causa de su nombre. ¿Recordáis el caso de Esteban? ¿Sabéis quién es el primer mártir? Esteban. Allí, Hechos capítulo 6 y versículo 15, dice, cuando estaba siendo apedreado por los religiosos. Curioso. Tú puedes decir, mira, soy bautista, soy presbiteriano, soy metodista, soy tal. No vas a tener problemas. Si dice que eres cristiano, que sigues a Jesucristo, las cosas cambian. Es muy interesante. La sociedad no persigue mucho las religiones. Persigue a los cristianos. Mira, Hechos 6:15. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y en el capítulo 7, a partir del versículo 54, se relata más ahí de este caso de Esteban. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos, crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y él oró y dijo, Señor, mira, no se los tomes en cuenta. Y entregó su vida ahí con una paz y un gozo, ¿no?, de estar en la presencia del Señor. El Señor le inundó, el Espíritu Santo lo cubrió, el Espíritu Santo lo confortó, lo consoló en medio de las pruebas. Los mártires de entonces y los mártires de hoy saben que pueden experimentar la gloria de Dios en el cielo, sí, pero también en la tierra. Y lo último, otro motivo, es que tenemos una oportunidad de glorificar a Dios por medio del sufrimiento. Tenemos una oportunidad de glorificar a Dios. Sufrimos por el nombre de Cristo. Dice ahí, en Primera de Pedro. Sufrimos por el nombre de Cristo. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cada vez que se nos insulta por el nombre de Cristo, tenemos la oportunidad de dar gloria a ese nombre. ¿Sabéis que la palabra cristiano, muchas veces pensamos que la palabra cristiano se repite un montón de veces en la Biblia, ¿verdad? Pues no, 3 veces. 3 veces aparece la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. En Antioquía, la primera vez, Hechos capítulo 11 y versículo 26. Allí dice que se le empezó a llamar a los discípulos, se le empezó a llamar cristianos. Después, más adelante, Pablo, con el rey Agripa, le está predicando y le dice, Pablo, por poco me persuade, me vas a hacer un cristiano, no siga. Ahí se vuelve a mencionar, ¿no? Y ahora, en Primera de Pedro, en el versículo 16, ¿no? Si alguno sufre como cristiano, no se avergüence. Así que no es una palabra que se conocía. Al principio eran discípulos, los seguidores del camino, pero cristianos. La palabra cristiano lleva la idea de uno que pertenece a Cristo. Pertenecemos a Cristo, por eso somos cristianos. Cogemos el nombre de nuestro Maestro. Y es una palabra que se usó después como insulto. Se acuñó para insultar a aquellos que seguían al Maestro. Los cristianos, despectiva, ¿no? Bueno, es curioso, pero en un mundo donde parece que esta palabra es molesta, quiere quitar de todos los lugares y bueno, es un privilegio llevar el nombre y sufrir por causa del nombre. Hechos 5, como decían, ¿no? Como hemos leído. Estaban dichosos de sufrir afrenta por el nombre de Cristo, ¿eh? No por la religión, no por mi grupo, por el nombre de Cristo. Así que el creyente que quiere dar gloria a Dios a través del sufrimiento, en primer lugar,
entiende el tiempo de la prueba. Segundo lugar, manifiesta gozo en el sufrimiento. Tercera cosa, aprovecha para examinar su vida. Versículos 15 al 18. Y ahí está hablando, bueno, que ninguno de vosotros sufra por ser un ladrón, malhechor, homicida, o un entremetido, ¿no? ¿Cómo dice? Un entrometido, ¿no? Que se mete siempre en las cosas de los demás, está siempre ahí buscando siempre problemas, ¿no? Pero si sufre por ser cristiano, genial. Esa es la idea, ¿no? Pedro habla en su segunda carta, porque aquí vemos que dice el versículo 17 que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Estas palabras me causaron, no sé, me chocaron, ¿no? Y si el justo, usa una cita de Proverbios 11:31, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Pedro, en su segunda carta, estamos en la primera, en la segunda, dice que un día, habla de que un día habrá de castigo, de fuego, que vendrá sobre todo el mundo. Mira, segunda de Pedro 3, a partir del versículo 7, dice que los cielos y la tierra actuales serán reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día de juicio y de la destrucción de los impíos. Pero sigue diciendo, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, ¿no? Y bueno, después hay una exhortación ahí en el versículo 11, si todas estas cosas que van a ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Es muy interesante, esto sería otro tema. Un tema de prioridades en la vida. Que muchas veces pensamos que nos vamos a quedar aquí toda la vida. Con todas nuestras cosas, nuestros buenos coches, nuestras buenas casas, nuestros mejores aires, todas las cosas. Que está bien en su lugar, ¿eh? Pero que eso va a pasar todo, no eso, el mundo. Todo va a pasar. Hay que tener las cosas en perspectiva. Pero no es el tema de hoy. Pero dice que va a haber un juicio. Pero mientras que llega este juicio, que va a pasar, hay un juicio que empieza por la casa de Dios, por la iglesia. Es curioso. Este juicio de la iglesia no es un juicio de condenación, pero es un juicio de purificación. Hemos leído antes que Dios es un Dios que purifica. Es un fuego consumidor. Es un Dios que vive en la perfecta, absoluta, infinita santidad. Y nos dice a nosotros que seamos santos como Él es santo. Y no puede permitir ni convivir con cosas que son pecaminosas. Y por esa causa mandó a su Hijo Jesús a morir al mundo. Porque nosotros no podíamos llegar a su santidad. Y mandó a morir su Hijo santo y perfecto que ocupase nuestro lugar. Y le costó mucho a Dios poder llevarnos a Él. Y nosotros debiéramos de vivir como Él quiere que vivamos. En justicia, en santidad y en rectitud. Porque además va a haber un fuego purificador. Dios sigue purificando su iglesia. Yo creo que algunos comentaristas también lo entienden, que posiblemente Pedro estuviera pensando en Ezequiel capítulo 8 y 9. Es tremendo ese capítulo, ¿eh? Ezequiel capítulo 8 y 9, allí Dios está actuando. Porque ¿qué ocurrió en Ezequiel capítulo 8 y 9? Hay una visión que le da Dios a Ezequiel. Estamos hablando 6 siglos antes de Cristo. Y le dice, mira,
Mira lo que está pasando en Jerusalén y en el templo. Y lo muestra, y hay, en el capítulo 8 habla de que hay el ídolo de los celos a la entrada. Y dice el Señor, entonces me dijo, dice Ezequiel, que Dios le dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que cometen aquí en la casa de Israel, para que me aleje de mi santuario, dice Dios a Ezequiel. Pero aún verás mayores abominaciones. Y le sigue dando el paseíto. Y se encuentran después los ídolos de la casa de Israel que estaban grabados en el muro por alrededor. Ídolos y pinturas. Y le vuelve a decir lo mismo. Porque ellos dicen, el Señor no nos ve. El Señor ha abandonado la tierra. Y le dice, aún verás que cometen mayores abominaciones. ¿Más? Sí, y lo lleva de paseo. Y ahora le enseña a las mujeres sentadas llorando a Tamuz, uno de los dioses también paganos, rindiendo culto. Y le dice el Señor, aún verás mayores abominaciones que estas. Y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Y dice que le dijo Dios, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido? ¿Y qué hace el Señor? Versículo 18 del capítulo 8. Por tanto, yo ciertamente obraré con furor. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré. Y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Yo no sé qué imagen tienes tú de Dios. Nosotros no hacemos imágenes de Dios, de lo que escuchamos, de lo que vemos por ahí. Hay mucha información errónea o equivocada, o que solo apuntan a un aspecto de Dios, el Dios bondadoso, que lo es, el Dios bonachón, que está ahí, bueno, para que le pidamos y nos da todas las cosas. Dios es fuego consumidor también, Dios es justo, justo. Nosotros no podemos entender la justicia de Dios. Él es la justicia. Pero lo que está claro es que la justicia de Dios actúa contra el pecado y no permite que haya pecado y purifica de muchas maneras. Y Él es misericordioso y de muchas maneras nos habla y nos da oportunidades, pero tiene que sigue purificando a su iglesia. Y allí en el capítulo 9 dice, mira, voy a hacer un juicio y vamos a empezar. Aquellos, y la gloria de Dios dice que de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo. Dice, pon una señal en la frente de los hombres que gimen, que se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y yo voy a pasar. Y estos que tienen la señal, que son creyentes, que sufren porque no se está haciendo la voluntad de Dios y están en medio de un mundo de corrupción e incluso religioso, ellos van a estar salvos. Pero los demás van a sufrir y van a morir. ¡Wow! Es tremendo. Es tremendo. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. No pensemos que por ser creyente, claro que sí vamos a ser salvos, claro que sí. Pero hermano, hay cosas que vienen a nuestra vida porque no estamos actuando bien. Y estamos dejando de recibir muchas bendiciones y mucho poder y muchas cosas que Dios te podría darnos que no nos puede dar porque hay pecado en nuestras vidas, ¿no? Podemos hacernos a la luz de estos versículos algunas preguntas. ¿Cuál es el motivo de mi sufrimiento? ¿Estoy sufriendo por causa de Cristo o estoy sufriendo porque soy un prenda y estoy pagando mis consecuencias? Es una pregunta que podemos hacernos cada uno. Que realmente nuestro sufrimiento sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Otra cosa, ¿me avergüenzo de ser cristiano o pongo en alto el nombre de Cristo? Hay como los discípulos secretos ahí, ¿no? A veces. Y ante el juicio de condenación que espera a este mundo, ¿estoy anunciando el Evangelio como Noé en su tiempo? Hace 2 sesiones creo que fue, en el capítulo 3 estuvimos hablando de Noé, ¿verdad? La Biblia le llama pregonero de justicia, advirtiendo 120 años, haciendo la voluntad de Dios, sufriendo el oprobio, los insultos, las tonterías, pero anunciando que iba a haber un juicio. Y Pedro habla, dice, y Jesús lo dice, como en los días de Noé vendrá.
Y Pedro habla también que va a haber un juicio. Y nosotros debiéramos de compartir igualmente que se pierde la gente. Y los tiempos que son confusos, convulsos, de dificultades, como los que quizás los que estamos viviendo, siempre hay oportunidades, porque el mundo siempre, desde que ha sido mundo, tiene dificultades y epidemias y problemas y guerras y situaciones, porque el ser humano es el ser humano, desde Caín y Abel. Son oportunidades para decirle a la gente, mira, acércate a Dios, va a venir un juicio grande, y si no crees en Cristo, estás condenado. Podemos hacerlo, no debiéramos de alegrarnos y decir, bueno, un día va a venir el Señor y va a acabar con todo esto. A veces yo he tenido ese sentimiento, pero Dios me dice que tengo que ser un proclamador y tener compasión y tener, el mensaje de esperanza, ¿no?, que tenemos que dar. Así que podemos hacer nuestras preguntas y responderlas de manera tranquila en casa, quizás. Último punto. Sí, esta persona, este creyente que da gloria a Dios a través del sufrimiento, entiende el tiempo de la prueba, manifiesta realmente gozo en medio del sufrimiento, aprovecha para examinar su vida y último, vive en la confianza de Dios. Vive en la confianza de Dios. Dice el versículo 19, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Ese es el resumen que hace Pedro. Cuando sufrimos según la voluntad de Dios, podemos encomendarnos al cuidado de Dios, claro que sí. Esta palabra encomendar es un término bancario, realmente. Es una palabra que se usaba en ese contexto, que quiere decir depositar para guardarlo seguro. Antiguamente no había muchos bancos, creo que era mejor. Pero si tenías dinero y tenías que salir de viaje, se lo dejabas a alguien. Esa persona tenía que ser de bastante confianza. De hecho, había un honor muy grande en eso, de no tocar ese dinero. En la cultura romana era muy importante, no se tocaba ese dinero, era, podemos decir, sagrado, ¿no?, como decimos por aquí. Le confiabas algo, esa es la idea, ¿no?, encomendar. Cuando yo leí esto igualmente, se me fue la palabra encomendar, ¿a dónde me llevó? A la cruz. Allí Jesús, en Lucas 23:46, cuando está muriendo, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tal. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la misma palabra. En tus manos pongo mi espíritu, porque tú eres total, digno de confianza. Absolutamente. Y si Dios es lo bastante confiable como para que el Hijo le encomendase su espíritu, yo me pregunto, ¿no podrá cuidar de nuestras almas? Encomendarle las almas. Fijaos, dice al fiel Creador. Eso es interesante esto, no se menciona más en el Nuevo Testamento. Al fiel Creador. Y habla nos hace ver la idea de Dios que ha creado todas las cosas, que nos conoce, que sabe cómo somos por dentro, sabe cuáles son nuestras intenciones, lo que hay en nuestro corazón. Él es el que ha creado todas las cosas. Podemos confiar en Él tranquilamente. ¿Sabéis cuando la iglesia en Hechos 4:24 al principio fue perseguida? Se reunieron para orar y se dirigieron al Señor y fijaos, decían, Señor, o mejor dicho, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Ves? Interesante, oraron al Creador. Dios es todopoderoso y además el que no falla, porque dice que es fiel. Él sí que no va a fallar nunca, nunca. Nuestra parte, seguir encomendándonos, es una tarea constante
y seguir haciendo el bien. Algo que siempre Pedro está diciendo, muchas veces lo hemos visto ya. Hacer el bien, hacer el bien. Tienes que hacer lo bueno. Oye, pero es que me afrentan. Haz el bien. Tenemos que pagar con el bien. Tenemos que demostrar que somos cristianos haciendo bien, siendo los mejores trabajadores, siendo los mejores estudiantes. Tenemos que hacer el bien. Siempre está ahí con eso. Como una oportunidad de que lo puedan ver la diferencia que hay en Cristo. Termino. ¿Qué características podemos descubrir en un cristiano que da gloria a Dios? Ahí lo tenemos. Los 4 puntos que hemos estado viendo en esta mañana. ¿Sabéis quién es esta señora? Claro, es difícil, ¿no? Se llama Elizabeth Elliot. Bueno, ya no, hace 6 años, así que murió. No sé si, bueno, yo creo que todos los que han leído historias misioneras recuerdan, ¿no?, a Jim Elliot y otros más que fueron allí en la selva con los indígenas para predicar el Evangelio. Y bueno, los mataron los propios indígenas. Literalmente dieron su vida por Cristo. Esta es su esposa. Ella escribió un libro, creo que se llama Sufrir nunca es en vano. Bueno, no sé si escribió, ella dio muchas conferencias, habló mucho sobre el sufrimiento y todo este tema, porque fue una experiencia para ella importante y después Dios la usó con este ministerio. Se recopilaron las cosas, ¿no? Yo creo que fue Johnny Erickson también, la que está en la sillita de ruedas, y otros recopilaron sus conferencias y tal, y escribieron algo ahí que se llama Sufrir nunca es en vano, ¿no? Ella dice: cuando me comunicaron que mi primer esposo Jim Elliot, el que murió, estaba desaparecido en territorio indígena de los Aucas, el Señor me hizo recordar algunas palabras del profeta Isaías. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Oré en silencio: Señor, que las aguas no me aneguen. Y me escuchó y me respondió. 2 años más tarde me fui a vivir con los indígenas que asesinaron a Jim. 16 años después de esto, y luego de regresar a Estados Unidos, dice ella, me casé con un teólogo llamado Addison Late. 3 años y medio después, Addison murió de cáncer. Y sigue diciendo ella: por supuesto, he pasado por algunas cosas difíciles en mi vida, como tú en la tuya. Y no puedo decirte que sé exactamente por lo que estás pasando, pero puedo afirmar que conozco a aquel que sí sabe. He llegado a comprender que a través del sufrimiento más profundo, Dios me ha enseñado las lecciones más profundas. Y si confiamos en Él para esto, podemos llegar a tener la inquebrantable certidumbre de que Él tiene el control. Él tiene un propósito amoroso y Él puede transformar algo terrible en algo maravilloso. Sufrir nunca es en vano para el creyente. Esa fue su certeza y su experiencia. Esta es la palabra que Dios nos deja en esta mañana. Podemos sufrir, vamos a sufrir, pero podemos sufrir dando gloria a Dios. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos, ¿no?, apropiarnos de estos principios y podamos manifestarlos. Y a las personas que no son cristianas, que no han creído en Cristo, advertirles. En Cristo hay salvación. Si no crees en Cristo, estás condenado. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Así que hoy puedes tener la oportunidad de decirle a Jesús: Señor, me doy cuenta, estoy perdido, quiero ser un seguidor tuyo, quiero ser un hijo tuyo, quiero creer en ti, ayuda a mi incredulidad. Entra en mi vida,
cambia mi vida, transfórmame y llévame contigo en el gozo. A pesar de las dificultades, llévame contigo en el gozo tuyo, hasta verte cara a cara cuando vengas nuevamente por nosotros, con tu gloria. Pues que el Señor nos ayude y te bendiga y nos bendiga. ¿Oramos? Pues Señor, te damos gracias por tu palabra siempre. Qué bueno es que tengamos tu palabra, Señor, que podamos escucharte. Cada día podemos ir y saber tu voluntad, Señor. Gracias por hablarnos de tantos temas, de tantas cosas que necesitamos para vivir en este mundo. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, pase lo que pase. Tú estás con nosotros, eres fiel, nos cuidas, nos amas, Señor. Pero también quieres que vivamos de acuerdo a tus principios, porque además sabes que es bueno para nosotros, porque el gozo y la felicidad y la bendición están en la comunión contigo, Señor. Aparta de nosotros las cosas de esta sociedad, de este mundo, quita de nosotros vicios, quita de nosotros costumbres, quita de nosotros cosas, Señor, que estén siendo ídolos, Señor, que estén delante de ti, en tu presencia, que tú ves. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, examínanos para que podamos ser cada vez más puros, más limpios, más obedientes a ti, Señor. Ayuda también a aquellas personas que no están en Cristo, que puedan dar ese paso de fe, que por medio de la fe puedan llegar a la gracia, como dice tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que escuchan tu palabra, porque es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.